Desde un enfoque de movilidad humana me pareció súper importante, primero, entender que esto significa un desarraigo o la pérdida de conexión que una persona tiene con su comunidad, con su familia mismo, dado que se abandona el hogar, se cambian los proyectos de vida, las costumbres y sobre todo se da ese desarraigo familiar. Me pareció súper importante entender que la movilidad humana se ha venido generando durante varios años y durante varias décadas. Por ejemplo, la situación que atravesó nuestro país con el feriado bancario, las guerras mundiales, los desastres naturales y sobre todo la trata de personas. Por eso considero importante tratar este término desde los niveles de vulnerabilidad que llevan consigo las personas en situación de movilidad humana, como son los riesgos o explotación laboral en los países que han escogido para iniciar su nueva vida, redes de trata o tráfico de personas, la discriminación y sobre todo la xenofobia, viendo que esto es algo que está en auge en la sociedad, sobre todo el escaso no el acceso a lo que son salud y educación e incluso una situación económica mucho mejor que la que tenían en el país de origen. Es por eso que hoy reflexiono en cuanto a este tema desde la experiencia de otra persona. Recuerdo que en nivelación nos enviaron a hacer entrevistas a personas extranjeras, pero que hayan sido migrantes. Y recuerdo que hablé con una mujer venezolana que me contó todo el proceso que ella tuvo que vivir para poder salir de ese país y llegar al nuestro. Entonces me impactó demasiado lo duro que ella y muchos venezolanos tienen que pasar para salir de su país y poder llegar ya sea al nuestro o cualquier otro país que escojan de acogida. Entonces me comentó que Venezuela la situación es súper dura y que una vez salida las personas de ahí es muy difícil volver a entrar, ya que en las fronteras se encuentran personas malas, ladrones, que los esperan para acecharlos, quitarles el dinero, la documentación e incluso muchas veces para matarlos en caso de que se resistan. Por otro lado, la señora me supo comentar que aquí en el país hubo una persona que sí le ayudó y que fue su arrendataria, pero sin embargo no todos los ecuatorianos actuaron de la misma manera porque sí existió esa vulneración y esa discriminación para ella y toda su familia. Entonces, el día de hoy, el haber tocado un tema tan importante como lo es la movilidad humana, me lleva a pensar que muchas veces hemos sido parte de ese grupo que dice, es que quieren salir del país para buscar mejores condiciones de vida, entonces que lo hagan y simplemente pasen la frontera y listo. Pero no nos ponemos a pensar o no nos ponemos en los zapatos de la otra persona y somos empáticos y entendemos cuántas cosas tienen que pasar para que ellos puedan llegar al país de destino que ellos han elegido y que sobre todo ellos, para ellos no es fácil, están dejando su vida atrás, su familia entera, solo por poder buscar una mejor condición de vida. Y es desde ahí que puedo entender todo esto de la migración, desde escuchar la vivencia de los demás y entender que ellos no la pasan tan bien. Como recordaremos el auge cuando teníamos aquí una gran demanda de venezolanos, recordaremos que muchos nos pusimos en el papel de que no los queríamos aquí porque eran ladrones, porque eran malos, porque nos iban a hacer daño y sin embargo no nos pusimos en ese papel, más bien dicho en esos zapatos, de entender que ellos también aquí la están pasando mal, de que no todos han tenido las mismas oportunidades y no todos los tienen el mismo goce de derechos que a lo mejor el Estado promete pero no lo cumple. Por eso, mi reflexión de la clase de esta semana la hice desde esa perspectiva, desde esa vivencia de otra persona, para poder comprender que la movilidad humana tiene sus pros y tiene sus contras, y que no todas las personas están gozando de los mismos derechos, que aunque establecidos en la ley, lamentablemente no son para todos. Entonces, mi reflexión se basa en eso, en ponerme un poco más en los zapatos de los demás y sobre todo esta clase me ha dejado un poco de sentimiento de nostalgia, de dolor al ver que aunque muchos sueñan con dar una mejor condición de vida a su familia, lamentablemente muchos se quedan en el intento. Entonces, esa es mi reflexión de la clase de esta semana, el poder dejar de lado la discriminación y comprender un poco más sobre este tema y sobre todo entender a las personas migrantes.